Buenos días, jóvenes cachimbos. Los saluda el profesor Rolando Rocha nuevamente para culminar, cerrar este ciclo en lo que concierne habilidad verbal. ¿Sí? Les agradezco mucho que estén aquí presentes hoy. Esta va a ser simplemente una sesión de repaso. Buenos días, Vivian, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Esta va a ser una sesión de repaso, decía. Eh, no hay en realidad mucho que discutir. De manera que ahora es cuando, ¿no es cierto? Vamos a repasar, retomar los ítems, ¿no es cierto? Y esta ya es pues mi última presentación. Listo. Vamos a tomar el pantallazo de rigor. ¿Mm? A 19, viernes 16, nada menos. Ya. Se acabó el mes también. Ya en realidad estamos culminando todo. ¿Eh? Este año ya fue, prácticamente, ¿no es cierto? Pero lo aprendido, eso no te lo quita nadie. Bueno, hoy, queridos cachimbos, vamos a retomar, ¿no es cierto?, el curso, vamos a evaluar algunos aspectos vinculados, ¿no es cierto?, con la habilidad verbal. Aquí en el PPT solamente hay un recordaris nada más de cuáles son los tipos de textos y en qué consiste el modelo DECO, ¿no es cierto? Este modelo, en sentido estricto, es un modelo que efectivamente nos sirve para ampliar un poco más la dinámica de la comprensión lectora, en virtud de que se han precisado, ¿no es cierto?, se han incluido formatos de texto diferentes, ¿no? Formatos. En realidad el curso de habilidad verbal siempre ha tenido pues una lógica de comprensión y de razonamiento profundo de textos. En consecuencia, el tipo de pregunta no ha variado y no tendría por qué variar, ¿no es cierto? No tendría por qué variar porque en efecto habilidad verbal es un curso de ECO, ¿no es cierto? Eso mismo. Entonces, el examen actual, eso lo discutimos la primera sesión, recuerdo bien. El examen actual es un examen que en efecto se desarrolla de una manera diferente, ¿no es cierto? Se busca, en sentido estricto, que el alumno razone contenidos y no que simplemente los memorice. La memoria en realidad es importante, pero en lo que concierne a la producción de conocimiento es bastante limitada. O sea, memorizar datos, en realidad, no es significativo en cuanto al procesamiento de información. Porque vean que es posible que uno pueda memorizar y tener muy buena memoria, ciertamente, memorizar muchos datos, pero simplemente no comprende, no establece vínculos razonables entre eso que ha memorizado y otro marco de conocimientos. En consecuencia, el examen actual eh, se enfoca, ¿no es cierto?, en la comprensión cabal de datos e información, no solo la reiteración y la memorización de estos, ¿no es cierto? Es por esa razón que este modelo de destrezas cognitivas, así como se llama, pondera no la memorización, que ya voy diciendo es en realidad un procedimiento bastante limitado cuando se trata de evaluar textos, ¿no es cierto?, sino también la capacidad de poder relacionar la información que uno procesa, de poder tensionar con esa información, de poder discutirla. ¿Estamos de acuerdo? Eso se logra no solo vaporreteando conocimiento. Posiblemente muchos de ustedes, ¿no es cierto?, tengan pues una muy buena capacidad de retención, pero eso en última instancia no es significativo en lo que concierne pues a la producción de conocimiento, ¿no es cierto? La persona que solo memoriza no es una persona que evidencie pues una capacidad inventiva, ¿no? La capacidad de poder crear conocimiento.
Buenos días, Danilo. Buenos días, Stephanie. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Disculpen la omisión. Y buenos días, Vivian. ¿Ok? Bueno, entonces este modelo de ECO se inclina, ¿no es cierto?, por la comprensión profunda de contenidos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el alumno datero, que yo recuerdo en aquella época en la que me preparaba para ingresar a San Marcos, había pues alumnos que eran muy hábiles memorizando información. Eran los alumnos dateros. Y así como los alumnos dateros, existía el profesor datero también, ¿no es cierto? El profesor datero era aquel, pues, que eh, te daba datos, ¿no es cierto? Era, pues, un banco de datos de carne y hueso. Y entonces él tenía las fijas, ¿no es cierto? Bueno, eso en realidad ahora ya no se sostiene. Y de hecho que era, pues, un absurdo, ¿no? Finalmente, el hecho de saber quién formó el primer triunvirato, por ejemplo, no tiene ningún valor no significativo en cuanto a la producción de conocimiento. Es básicamente la reiteración de un dato, eso es todo, un dato aislado, ¿no es cierto? Lo que se busca ahora es que el alumno comprenda ese dato y que pueda también eh, desentrañar cuáles fueron las implicancias de todo tipo, sociales, políticas, de ese primer triunvirato. Entonces ya supone pues una labor de análisis más compleja, ¿no es cierto? Eso quiere decir entonces, como se señala aquí, que de acuerdo con estas destrezas cognitivas, lo que se busca con el examen de admisión actual y también, por supuesto, con el examen de la PRE o los exámenes de la PRE, es que la memorización cumpla básicamente una labor como herramienta, como medio hacia la búsqueda del conocimiento y que no sea la memorización, ¿no es cierto?, el gran protagonista del examen, ¿no es cierto? No se busca eso, porque ya les voy diciendo que lo que se quiere, ¿no es cierto? Lo que se quiere, lo que se quiere, denme un segundo, por favor. Bien, entonces, jóvenes, eh, vamos a más o menos desentrañar cuál es la dinámica de este modelo ECO en lo que concierne pues, habilidad verbal, ¿no? Se supone que todo reactivo, ¿no es cierto? Todo instrumento de medición de competencias cumple pues un fin, ¿no es cierto? Y lo que se busca es un sanmarquino que sea capaz de razonar, no solo de memorizar datos, sino de razonarlos, ¿no es cierto? Establecer relaciones aceptables, plausibles, entre eso que se está procesando y el marco de información previa, que es bastante limitado, sobre todo cuando se trata de la universidad, ¿no es cierto? Pero que puede establecer conexiones razonables, eso es lo que se busca, ¿no es cierto? Entonces, este formato, este estilo de ECO, esta nueva forma, digamos, de evaluar a los alumnos, es bastante demandante porque el alumno debe, pues, procesar mucha información
pero también debe ser capaz de establecer los engarces necesarios entre esa información, ¿no es cierto?, y otra que posiblemente hayan desarrollado ustedes a lo largo del ciclo, ¿no? Es por esa razón que las preguntas han cambiado, las preguntas son diferentes, ¿no es cierto? No se trata del mismo tipo de pregunta, ahora la pregunta se contextualiza, ¿no es cierto? Y esa contextualización va a implicar, pues, que el alumno vaya razonando esos contenidos y que no sea simplemente, pues, un ejecutor mecánico, un alumno que busque simplemente el dato preciso, nada más, sino que lo comprenda. Vean ustedes que existen alumnos, en el caso de los cursos de matemáticas, por ejemplo, que a ellos les basta simplemente con aplicar una fórmula, ¿no? Pero en la aplicación de una fórmula estrictamente no existe tampoco, ¿no es cierto?, una capacidad de razonar este conocimiento abstracto de tipo matemático, ¿no es cierto? Entonces, para ello se requiere que el ejercicio ahora esté, pues, contextualizado. Y eso es lo que va ocurriendo, jóvenes. Eso es lo que va ocurriendo, ¿no es cierto? Van apareciendo ejercicios contextualizados. Y eso es lo que buscamos, ¿no es cierto? Eso es lo que buscamos. Que el alumno no solamente aplique la fórmula, sino que sea capaz de derivar esa fórmula a situaciones fácticas, ¿no es cierto? Vincularlas con los hechos. De pronto, saber qué cosa es la hipotenusa, sin una aplicación propiamente, es básicamente un ejercicio bastante vacío y básico, ¿no es cierto? Pero si ese marco de conocimientos tú lo asocias, por ejemplo, con, no sé, la construcción de un edificio, ¿no es cierto? O de una rampa, tal vez. Bueno, ahí en realidad tiene eso algún sentido. Estamos de acuerdo. Habida cuenta que las matemáticas gobiernan el cosmos. Bueno, habría entonces que tratar de comprender e internalizar cuál es la finalidad de este formato de ECO. En el caso de habilidad verbal, ya iba diciendo que ha sido uno de los cursos que desde sus inicios fue de ECO, sin que se supiera, ¿no? O sin que se planteara de manera explícita. Porque, pues, en el caso de habilidad verbal, sobre todo cuando ya todo se ciñó a preguntas, perdón, eh, cuando todo se ciñó a preguntas de comprensión lectora, porque vean ustedes que en habilidad verbal antes había ejercicios pues de eliminación de oraciones, sinonimia, antonimia, ¿no es cierto? Analogías. Bueno, eso ya no existe más, porque esas preguntas también eran preguntas memorísticas, ¿no? Ahora todo se centra en la lectura y eso está bien, porque es en la lectura donde nosotros también nos permitimos eh, aproximarnos y comprender distintos tipos de conocimiento, ¿ok? Pero distintos, hay varios, ¿no es cierto? No hay uno solo. Eh, y en efecto, requerimos entonces leer, y leer mucho, y leer de manera profunda. Continuamos entonces. Ahí vamos. Y aquí, ¿no es cierto?, estamos pues al tanto de una serie de ejercicios, una serie de ítems. Estos son los más relevantes: la jerarquía textual, el sentido contextual, la inferencia, la incompatibilidad y la extrapolación. Son las preguntas fundamentales, ¿no es cierto?, de la comprensión lectora. Es decir, nosotros requerimos, ¿no es cierto?, sustancialmente responder este tipo de reactivos, que por supuesto, a su vez, estos se vinculan con distintos niveles de comprensión. No es equivalente resolver una pregunta de jerarquía que una pregunta de extrapolación. Existe, por supuesto, un grado de complejidad diferenciado en este tipo de preguntas, ¿no es cierto? Pero esto nosotros ya lo hemos abordado semanalmente. Sabemos qué es la jerarquía textual, el tema central, la idea principal. Sabemos qué es el sentido contextual también de un término, de una expresión, las variantes de esa pregunta. No se olviden, por favor, que en el examen
pueden ir viniendo variaciones, ¿no? De pronto no te piden el sinónimo, sino el antónimo. De pronto van más lejos y te piden lo que una palabra connota. Eso es muy complejo, de hecho que sí. En el marco de la inferencia, recuerden que hay distintos tipos de inferencia. Inferencia de marco, inferencia prospectiva, inferencia causal, inferencia de datos. Hay distintos tipos de inferencias. Hay que tener mucho cuidado con ello también. Hay que estar al tanto de ello, ¿ok? Luego también podríamos indicar que existe la pregunta por incompatibilidad y recuerden que también ahí hay una variante, no siempre te van a pedir lo que es incompatible, sino lo que es compatible. Y bueno, la pregunta de extrapolación. En el caso de la pregunta de extrapolación, consiste fundamentalmente en derivar datos a contextos diferentes, ¿sí? Así que vamos. ¿Cómo se integran estos reactivos en el marco, en el ámbito de la lectura? Bueno, a través de tres tipos de texto fundamentalmente. El texto mixto, el texto dialéctico y el texto en inglés, ¿no es cierto? Son los tres tipos de textos que ustedes han resuelto a lo largo de estos meses. Un texto mixto no es sino un texto que se permite incluir información adicional en otro formato, ¿no es cierto? Es decir, es un texto que juega con la imagen o el hipertexto. Y la imagen puede ser de distinto cariz, ¿no? Puede ser una infografía, puede ser una foto, puede ser una caricatura, un cuadro estadístico, ¿no es cierto? Alguna tabla, alguna figura, qué sé yo, son distintos tipos de imagen, ¿no? Y el alumno tiene que ser capaz de reconocer que esa imagen se vincula con el tema que acaba de leer, el texto que acaba de leer, ¿sí? Entonces habrá una alternancia interesante en el texto mixto, una alternancia entre texto e imagen, ¿no es cierto? El orden es irrelevante, en realidad puede ir en cualquier orden, ¿sí? Puede ir en cualquier orden, eh, pero en efecto, esa es la lógica, ¿ok? Del texto mixto. No olviden, por favor, aunque eso ya se dijo, el otro profesor les debe haber dicho eso, que al resolver un texto mixto no puedes divorciar, no puedes separar la imagen del texto, ¿no es cierto? Porque en realidad son dos componentes de una totalidad. No es que sean piezas que funcionen de forma independiente. Son piezas que están engarzadas, que están vinculadas, ¿sí? Así que en ese sentido tenemos que ser muy juiciosos con la forma en la cual establecemos las relaciones entre el texto e imagen. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos. Esto es en cuanto al texto mixto, ¿no? No vamos a resolver nada aquí, ¿eh? Ahí hay un ejemplo, ¿no? No tienes que leerlo si quieres. Texto con imagen, ¿no es cierto? En el caso del texto mixto, no hay que olvidar, por favor, que la imagen es un componente, ¿no es cierto?, descriptivo del texto, es un componente adicional. El texto continuo también es otro componente, indudablemente, pero se complementan estos dos componentes, ¿no es cierto? Hay una confluencia entre la lectura, ¿no es cierto?, y la imagen. Los tipos de imagen son diversos, ¿eh? En cuanto al texto mixto, decía yo, va a ser muy importante que integremos esos componentes, no que los evaluemos por separado, eso puede ser ciertamente peligroso. Hay que, ¿no es cierto?, verlos de manera integral, como una totalidad, ¿sí? Entonces, la imagen, por supuesto, asumimos que forma parte del texto general, pero es una parte diferente en cuanto al formato, ¿no es cierto? Pero también es un texto de otro tipo, ¿ok? Y las imágenes, como decía, pueden ser pues infografías, mapas conceptuales, mapas mentales, esquemas numéricos, qué sé yo, caricaturas, hay distintos tipos de imágenes. Bueno, en cuanto al texto dialéctico, ¿no es cierto? Un texto dialéctico es en efecto un texto en el cual detectamos dos posiciones que confrontan respecto de un tema. El texto dialéctico es un texto argumentativo,
pero en dos cortes. Eso es lo que se suele proponer, ¿no? Dos cortes, pero un texto dialéctico también puede estar desarrollado en un solo texto y no en dos. Aunque lo clásico aquí, desde que se planteó este tipo de texto en la pre, es que aparezca pues en dos fragmentos, ¿no? En dos secciones. Bueno, ¿sí? Ahora bien, ahora bien. eh, Siempre hay que ser muy conscientes de que en el caso del texto dialéctico, no necesariamente las dos posiciones van a ser pues posiciones correctas, ¿no es cierto? No necesariamente. Es posible que las dos sean aceptables, pero puede ocurrir que solo una de ellas sea aceptable. Y la otra, por supuesto, tendría pues que desmontarse, porque entendemos que no es un conocimiento aceptado, consensuado, ¿sí? Lo que no va a faltar en este tipo de texto es esa contraposición de puntos de vista, ¿no es cierto? Se confrontan, son diferentes, ¿no es cierto? Así que bueno, eh, el texto dialéctico va a demandar indudablemente la capacidad de enfrascarnos en la discusión, pero desde el punto de vista de los argumentos, si acaso se escriben argumentos razonables. Luego, ¿cómo abordarlo? Muy sencillo. Hay que determinar cuál es la postura de cada autor, cuál es la tesis que se defiende, ¿no es cierto? Porque esa va a ser la idea principal de cada texto, de cada fragmento, ¿sí? Y luego tendríamos que determinar, es el punto de vista del autor, profesor, pero respecto de qué tema, cuál es el tema que se está discutiendo, cuál es el tema polémico, el tema controversial. Cuando nosotros determinamos en efecto cuál es el tema, el siguiente paso será definir cuáles son los argumentos que respaldan esa posición, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los argumentos que respaldan esa postura? Entonces, para ello hay que, digamos, subrayar, tomar notas, definir muy bien cuáles son esos argumentos. De pronto el texto no presenta ninguno. Bueno, es en realidad una mala manera de argumentar. El texto solo se sustenta en creencias. Bien, eso es una mala manera en realidad de discutir un tema. ¿Sí? Entonces hay que delimitar cuáles son esas ideas, en qué consiste cada una de ellas. Y por otro lado, eh, este texto dialéctico va a permitir que nosotros seamos capaces de tensionar o discutir los contenidos. ¿Sí? En cuanto al texto en inglés, en efecto, es un texto muy elemental, un texto muy básico, ¿sí? Yo no estoy seguro, en rigor, no estoy seguro, pero no creo que sea en máximo de 100 palabras, ¿ah? Hay textos que tienen un poco más, ¿sí? Algunos textos que hemos resuelto han sido textos muy extensos, ¿sí? Como se trata de la competencia de lectura, no necesariamente tienes que ser pues un hablante nativo de inglés, no basta con que por ahí reconozcas algunas estructuras, el vocabulario que es fundamental y eso es todo, ¿no es cierto? Entonces, aquí con ese texto se va a jugar mucho, pero mucho, ¿no es cierto?, con, digamos, qué tanto el alumno ha podido canalizar estructuras y palabras en inglés, ¿no es cierto? Acá tenemos un texto cortísimo, pero no creo que este sea de 100 palabras en absoluto, posiblemente sea de más palabras. Eh, lo que se quiere es que el alumno se aproxime a esta lectura, ¿no es cierto? Y para ello vamos a tener que desarrollar no solamente el léxico, sino un conocimiento mínimo, básico, ¿no es cierto?, sobre cómo pues se estructura un texto en rigor, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque habrá ciertamente una alta carga de cognados entre el inglés y el español. Profesor, ¿qué cosas son cognados? Palabras que se parecen mucho, ¿no es cierto? Palabras que se parecen muchísimo. Entonces, ¿por qué eso ocurre? ¿Por qué razón existe coincidencia? Bueno, es que en realidad el inglés tomó, en la era isabelina, tomó muchas palabras del latín, muchos latinismos, ¿no es cierto? Sí, eso es interesante. Por otro lado, también hay que considerar algunos sufijos, ¿no? Por ejemplo, el for, li, an, les, er, ¿no es cierto?
ahí me parece que se ha contrabandeado, ¿no es cierto?, un prefijo, ¿no es cierto?, entre ese mar de sufijos que están apareciendo por aquí. Eh, entonces, en el caso de la sintaxis, sí, efectivamente, hay que determinar y definir cuál es el orden. Ustedes saben que, no sé, Red House, por ejemplo, ¿no? La casa roja. La palabra house, que es casa, está al final. Red, que es el complemento, está antes. Esa es una manera de ordenar el inglés. De tal manera que si ustedes encuentran expresiones como house key o key house, no van a ser lo mismo, no significan lo mismo en absoluto. ¿Ok? Y bueno, eso es todo lo que teníamos que ver respecto del PPT, ¿no? Es una especie de recuento, básicamente, no teníamos que resolver nada. Ahora vamos a pasar, ¿no es cierto?, a la separata, que es, por supuesto, lo que nos ha convocado el día de hoy. Y les agradezco, pues, la enorme disciplina que ustedes están evidenciando. Eso está bien, ¿cierto? A ver. Ujú. Vamos ahora a proyectar la separata, ¿ok? Vamos a proyectar la separata. Guardamos esto. Ujú. Listo. Ya estamos aquí con el material. Veamos. A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien, jóvenes, iniciamos entonces con el repaso en el cuadernillo. Esto de aquí, esta primera parte la vamos a ver juntos, ¿no es cierto? Y la siguiente parte, obviamente, la vas a resolver tú solo, ¿no es cierto? Porque ya tenemos que entonar hacia lo que va a ser el examen. 2 minutos para que puedan leer este texto, por favor. Lo leemos juntos, luego lo explico, resolvemos la pregunta y así por ende.
Bien, jovencitos, vamos a leer entonces esto. Vamos a leer este primer texto, a ver qué tal les ha ido. Es un texto de Whale, dice ahí, echar raíces. La necesidad de verdad es la más sagrada de todas, dice. El hecho de que nosotros busquemos la verdad. Sin embargo, nunca se habla de ella, de esta necesidad, ¿no es cierto?, de ir en búsqueda, pues, de la verdad, ¿no? Cuando se percibe la cantidad y enormidad de falsedades materiales expuestas sin vergüenza, incluso en los libros de los autores más reputados, da miedo leer. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros percatarnos, jóvenes cachimbos, que en efecto en los libros eh, se replican, ¿no es cierto?, falsedades? ¿Cómo? ¿Cómo podríamos caer en la cuenta de que esa información es falsa? Bueno, siendo muy metódicos para leer. No hay otra manera, jóvenes, ¿eh? O sea, la única forma en la cual nosotros vamos a poder estar al tanto de que no se nos engañe, de que no se nos estafe, es leyendo. ¿Estamos de acuerdo? Al inicio, ciertamente buscamos ciertos modelos, ¿ok? Me parece que uno de los modelos, por supuesto, puede ser, se me ocurre en este momento, eh, autores, ¿no es cierto?, ya con un prestigio ganado, ¿no? Eso es lo que he hecho en la universidad fundamentalmente. Recuerdo mucho haber leído autores como Chomsky, como Schopenhauer, como Charles Hackett, como Pinker, ¿no es cierto? Eh, como Nico Tinbergen, Conrad Lorenz, entre otros autores que son ciertamente muy buenos, ¿ok? Y que han ampliado pues mi perspectiva del mundo, ¿sí? Y es obvio que en algunos casos he podido yo percatarme en efecto de ciertos dicharacheros que van difundiendo información realmente falsa, ¿ok? Pero hay que estar preparados para poder percatarnos de que esa información lo es. Dice aquí, pues se lee como se bebería el agua de un pozo dudoso. Hombres que trabajan 8 horas diarias hacen el gran esfuerzo de leer por la noche para instruirse. Pero si ya a tus manos un libro con medias verdades, un libro en el cual prolifera la información dudosa, falsa, no te instruyes en absoluto. Como no pueden ir a las grandes bibliotecas a verificar lo que han leído, creen todo lo que figura en los libros. No hay derecho a que se les dé de comer algo falso, dice acá. ¿Qué sentido tiene alegar que los autores van de buena fe? Ellos no hacen 8 horas de trabajo físico. La sociedad los alimenta para que dispongan de tiempo libre y se tomen la molestia de evitar el error. Un trabajador culpable de un descarrilamiento que alegara buena fe no sería precisamente bien visto o disculpado. Con mayor razón resulta vergonzoso que se tolere la existencia de diarios de los que todo el mundo sabe que ningún colaborador podría permanecer en el cargo si a veces no se está alterar conscientemente la verdad. El público recela de los diarios, pero eso no lo protege, ¿no es cierto? Bueno, yo no estoy seguro si realmente el público recela de los diarios, ¿eh? Pero ya cuando uno está curtido, y también aquí en Perú, por lo menos, somos conocedores de la forma en que los medios de prensa manipulan la información, el carácter tendencioso de los medios de prensa. Hemos sido nosotros fieles testigos de eso. Por consiguiente, es para nosotros muy evidente que en efecto hay un trastocamiento de la verdad. Para eso también hay que estar preparados, para no creer lo que se nos diga al pie de la letra. Bueno, vamos con la pregunta. Dice que medularmente la autora reflexiona en torno a los escritores y me parece que está muy sencilla ahí la pregunta. ¿Cuál sería la clave, jóvenes? ¿Qué me dicen? La A, perfecto. Y vamos a resaltarla. Muy bien, muy bien. A, entonces, correcto, correcto. Está certo isso. Muy bien. Vamos a resaltarla. Correcto. Ahí está. A ver, vamos a ver qué tal nos va. Con el siguiente textito. Textos cortísimos, ¿ah? Textos muy cortos, pero son textos interesantes, de hecho. Voy a resaltarlo mejor. Ahí está pues la alternativa A. Listo, lo tenemos. No se diga más. A ver, un resaltado más y listo. Bueno, ojo al segundo texto. Dice acá, Martin Heidegger, en su introducción a la metafísica, denunció dos grandes errores que habitualmente se cometen con respecto de la filosofía. El primer error consiste en atribuirle exigencias y pretensiones muy grandes.
digamos que la filosofía es una actividad encargada pues de empresas sublimes, muy elevadas. Y ese es el primer error que Martin Heidegger asume que se le achaca pues a la filosofía. El segundo error es pervertir el sentido de su quehacer, ¿no es cierto? Según la primera exigencia, el hecho de que se asuma que la filosofía está encargada de grandes empresas, ¿no es cierto?, de grandes objetivos. Dice aquí, la filosofía debería proporcionar los principios y los fundamentos de la existencia de un pueblo, los principios y los fundamentos que servirían para edificar una civilización. Tales esperanzas, dice Martin Heidegger, van más allá de lo que se está en derecho de esperar del poder y de la esencia de la filosofía. A menudo este exceso de exigencia se manifiesta en la forma de una degradación de la filosofía. Se dice, por ejemplo, puesto que la metafísica no ha contribuido a preparar la revolución, es necesario rechazarla. Esto es exactamente tan inteligente como si pretendiese que un banco de carpintero debe ser abandonado porque no permite volar. Es un absurdo. Esto lo señala Víctor Lee Carrillo, un filósofo sanmarquino, ¿no es cierto?, de los de antes, ¿eh? Un filósofo sanmarquino muy bueno. Practicaba la halterofilia, Víctor Lee Carrillo, ¿no es cierto? Era en realidad un filósofo muy, muy agudo, ¿ok? Sanmarquino, por supuesto. En el texto, la expresión tan inteligente que connota sabiduría, ironía, experiencia o hipérbole. A ver, ¿qué me dicen, joven? Está muy sencillo esto, muy sencillo. Por ahí Vivian, Vanessa y Stephanie me dan la clave, me dicen, profesor, la clave es la B, claro. O sea, lo que está tratando con mucha sorna, ¿no es cierto?, de proponer Víctor Lee Carrillo es ironía, pues, ¿no? Se está burlando, ¿no? O sea, oye, estos que piensan esta barbaridad son tan inteligentes como aquel que dijese, oye, el banco de este carpintero, esta construcción, esta obra del carpintero no sirve porque no puedo volar con esto. Es una tontería, ¿no es cierto? Vamos al siguiente texto de inferencia. En una nota en 1913, George Cantor escribió, la metafísica, tal como yo la concibo, es la doctrina del ser, o lo que ya empieza con su ser, profesor, no quiero leer eso, no, no quiero, o lo que es lo mismo, la doctrina de lo que existe, del mundo tal como es en sí mismo, no tal como se nos aparece. Todo lo que percibimos con los sentidos y nos imaginamos con nuestro pensamiento abstracto es no ser, ¿no es cierto? Porque claro, es una configuración de aquello que existe fuera de nosotros, que nosotros podemos percibirlo. Podemos percibir un árbol, por ejemplo. Lo vemos, ¿no es cierto? Y si nosotros nos vamos a casa, después de media hora de contemplar el árbol, la imagen del árbol va a estar ahí en nuestra mente, ¿no es cierto? Y vamos recordando, oye, ¿te acuerdas de ese árbol, de ese pino grandote en el que jugábamos? Claro. Y entonces configura. Pero eso que estamos imaginando ahí, que estamos recordando, ¿es el pino realmente? No. Por esa razón dice aquí, en ese pensamiento abstracto es no ser. Y por tanto nos suma una huella del ser en sí. El ser en sí es lo que existe realmente. Es el pino en su estado concreto. Ese pino que aparece en un lugar específico. Ese es el ser en sí. Pero lo que yo imagino es el no ser. Es lo que señala George Cantor. Al interrogante sobre el tipo de existencia que tienen los conjuntos y los números, Cantor aseveró que esas entidades subsisten con independencia de la mente del matemático. Por ejemplo, él nunca decía que construía los números transfinitos, sino que los encontraba, descubría o reconocía. ¿No es cierto? Claro, un árbol existe independientemente de que tu mente funcione bien o no, ¿no es cierto? Y en el caso de los números igual. Los números están ahí. Las matemáticas están ahí para ser descubiertas. Y eso es lo que ha ocurrido pues constantemente genial, ¿no es cierto? Ya les había contado a ustedes un poco sobre lo que ocurrió con Newton. Y bueno, desde la perspectiva de Cantor se puede inferir que las entidades matemáticas, vamos, a ver, vamos a ver qué tal nos va ahí. Oh, what's going on? ¿Cuál sería la clave en la pregunta número 3? El texto 3 de inferencia. Muy bien, Vanessa, muy bien, Vivian, muy bien, Stephanie, muy bien, chicas, están muy afiladas hoy día. Efectivamente es un mundo trascendente, pues. O sea, es un mundo que opera al margen de lo que podamos pensar, al margen de lo que podamos saber. Las matemáticas están ahí, forman parte del ser en sí, y ese ser en sí está para ser descubierto. No es que las matemáticas sean creadas
por el matemático. No, los números están ahí para ser descubiertos. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos con este textito de consistencia textual, por favor, que es un poquito más largo. Penrose, la mente nueva del emperador. Léanlo, por favor, les doy un par de minutos, 3 minutos les voy a dar, ¿ya? Vamos, leamos, leamos.
Muy bien, jóvenes, entonces vamos con este texto, ¿no es cierto? Eh, el texto de consistencia textual, ¿ok? El sistema de los números reales, dice ahí. Vamos a leerlo. Se escoge en física por su utilidad, simplicidad y elegancia matemáticas, ¿no es cierto? Ese tiene el número, el conjunto de números reales, el sistema de números reales, presenta una serie de bondades que generan, por supuesto, que el físico, ¿no es cierto?, los asuma como un modelo de simplicidad, un modelo de elegancia y también porque son números muy útiles. Dice acá, junto con el hecho de que concuerden un rango muy amplio con los conceptos de distancia y tiempo. No se ha escogido porque sepamos que está de acuerdo con estos conceptos físicos en todos los rangos, ¿no es cierto? Eh, en absoluto. Se podría esperar, dice por aquí, que no exista tal acuerdo a escalas muy pequeñas de distancia o tiempo. Es práctica común utilizar reglas para la medida de distancias simples, pero esas mismas reglas tendrán una naturaleza granular cuando descendamos a la escala de sus propios átomos. Esto en sí mismo no nos impide seguir utilizando los números reales de una forma aproximada, pero se necesita una sofisticación mucho mayor, ¿ok? Para la medida de distancias aún más pequeñas. De hecho, esta adecuación del sistema de los números reales no se cuestiona normalmente. ¿Por qué se confía tanto en estos números para la exacta descripción de la física? En el ámbito físico, ojo. Cuando nuestra experiencia inicial de la importancia de tales números se reduce a un rango relativamente limitado, esta confianza, quizá inmerecida, debe descansar, aunque este hecho no se reconoce a menudo, en la elegancia lógica, consistencia y potencia matemática del sistema de los números reales, junto con una creencia en la profunda armonía matemática de la naturaleza. ¿Ok? Se evidencia aquí claramente que existe pues una correspondencia, ¿no es cierto?, entre los números reales en el mundo matemático, ¿no es cierto?, y la realidad en rigor. O sea, es como si tuviera pues una correspondencia natural, ¿ok? Lo que dice aquí es lo siguiente, es incompatible con el texto señalar que el sistema de números reales se caracteriza por ser simple, elegante, y eso está muy sencillo, ¿no? O sea, es una vergüenza esta pregunta. A ver, ¿cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave en la pregunta sobre los números reales? Empecemos, por favor, vamos. ¿Cuál es la clave ahí? La clave es la C, ¿no? Eso es incompatible. Stephanie es incompatible, Vivian, Vanessa, ¿ok? ¿Cómo no? Es incompatible porque no puede ser inconsistente, pues es todo lo contrario, más bien. Es consistente y por esa razón se le suele tener tanta fe, pues, ¿no es cierto?, al sistema de números reales, ¿ok? Y también porque es un sistema que se corresponde con el mundo real, al parecer, ¿no? Existe una armonía matemática. Y esta ya es la última pregunta de la pregunta de extrapolación, a eso me refiero, y es un texto de Proudhon. Dice, bajo el pretexto de utilidad pública y en nombre del interés general, se imponen contribuciones. Se hace la ejecución de los bienes del individuo, se le exige rescate y se le explota, monopoliza, concusiona, ¿no es cierto?, precipita, mistifica y roba. Después, a la menor resistencia, ¿no es cierto?, a la primera queja se le reprime, se le multa, se le vilipendia, se le veja, se le pega, se le sacude, se le intima, se le desarma, se le agarrota, se le encarcela, se le fusila, se le mete algo más. Se le juzga, se le condena, se le deporta, se le clasifica, se le vende, se le hace traición. Y para colmo de esto, no falta quien luego se le burle en sus barbas, le ultraje y le deshonra. ¿Ok? Hay que entender que Proudhon es un anarquista, ¿no? Tiene una afiliación anarquista y entonces aquí se señala que en efecto para la utilidad pública, no para el individuo. Al individuo más bien se le impone una contribución, ¿no es cierto? Y tenemos que pagar impuestos, por ejemplo, pues. ¿Sí? Entonces ya, si tú tienes un carro nuevo, pagarás impuestos. ¿Pero por qué? Si ¿Tanto me ha costado y te voy a pagar impuestos encima? Sí. Si te pasas de determinado límite del monto anual, vas a tener que pagar. Oye, pero ¿por qué si a mí me cuesta mi trabajo? Sí, pero yo quiero parte de eso, dice Proudhon. Y si por ahí, ¿no es cierto?, te quejas, y si por ahí, ¿no es cierto?,
tratas pues obviamente de confrontar con este estado de cosas, te van a hacer papilla. Y dice aquí, he ahí el gobierno, he ahí la justicia, he ahí la moral. Y sin embargo, entre nosotros existen demócratas que pretenden que el gobierno tiene algo bueno. Existen socialistas que en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad sostienen esta ignominia. Existen, en fin, proletarios que aceptan candidaturas a la presidencia de la República. Hipócritas, dice él, ¿no es cierto? Bueno, él, por supuesto, hay que entenderlo, tiene pues una perspectiva anarquista más bien, ¿no es cierto? Esa sería su perspectiva política y por esa razón considera que todo esto es una vergüenza, ¿no es cierto? Y todavía dice, oye, tú, proletario, que te explotan, que te hacen trabajar hasta tarde, que no te pagan un seguro, ¿no es cierto? Que eres no menos que un peón, aceptas candidaturas a la presidencia de la República, tú estás loco para que tu Estado siga igual, para que tu Estado menesteroso, ¿no es cierto? Para que tu Estado precario siga siendo el mismo, ¿no es cierto? Eres un hipócrita. ¿Cómo se te... Y después te quejas, me explotan, te quejas, no me pagan a tiempo, ¿no es cierto? Y sin embargo escoges presidentes, ¿no es cierto? Esa es una llamada de atención de Proudhon. Dice acá, idea general de la revolución en el siglo XIX. Si el autor del texto creyera factible realizar reformas democráticas positivas, vamos a leerlo con calma, por favor, y ya me responderás cuál sería la clave. Obviamente el autor es claro que no confía en el sistema democrático, ¿eh? Lo está diciendo de una manera muy palmaria, muy, pero muy palmaria, ¿ok? Por ahí me dice la número 5, me dice por ahí Vanessa y me dice Vivian también, están confrontadas. Me dicen la D y me dicen la A. El autor no considera que el sistema democrático sea pues fiable, menos aceptable, ¿no es cierto?, menos plausible. Entonces, ¿qué pasaría si él sí creyera factible realizar reformas democráticas positivas? Si creyera en la democracia, ¿constituiría un movimiento revolucionario para apoderarse de poder? No, pues, porque si hubiera, escúchame bien, estimada Vivian, si el autor considerara que se podría realizar reformas democráticas, tendría que ceñirse al sistema democrático. Y el sistema democrático no tiene nada que hacer ahí con movimientos revolucionarios. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque tú en realidad confías en el sistema democrático. ¿No es cierto? Entonces, la A no podría ser la clave. No constituiría un movimiento revolucionario porque él confiaría en el sistema democrático, confiaría en la democracia y la democracia, en tanto impone un Estado de Derecho, ¿no es cierto? Y actos de ciudadanía, dependería de que tú vayas a votar, escoger a un presidente y en consecuencia, a partir de esa escogencia, puedas, ¿no es cierto?, realizar reformas democráticas plausibles, positivas. Entonces, la A no puede ser la clave. La D, propugnaría la participación del pueblo en elecciones presidenciales, claro, porque él dice, oye, proletario, tú
que eres explotado, eres vilipendiado, que se te impone tributos y que si no pagas o te quejas, te agarran a palos, te maltratan, te marginan, te desarman, te agarrotan, te encarcelan, ¿no es cierto? A pesar de eso, sigues creyendo en candidaturas a la presidencia de la República, pedazo hipócrita, ¿cómo se te ocurre? Y después te quejas, ¿no es cierto? Claro, porque él en realidad no confía en el sistema democrático y está dándole pues con palo aquí, Proudhon. Ahora, ¿qué pasaría si él más bien confiara en la democracia? Sí, defendería que el pueblo participe, pues. Oye, proletario, este sistema democrático funciona, este sistema democrático sirve. Bueno, postula también tú a la presidencia, ¿no es cierto? Participa en la presidencia. Tienes todo el derecho de hacerlo. ¿Eh? La clave en consecuencia sería la alternativa D. Ahí está. Clave D. Ya lo tenemos. Muy bien. Coge tú. Ya estamos. Listo. Y ahora vamos con este texto de comprensión lectora, maestros, maestras, Teodoro Adorno. Dice aquí, vamos a leerlo con calma, la diferencia entre la opinión y el conocimiento. Es decir, el hecho de que el conocimiento sea una opinión contrastada, ojo con eso, no es igual. Yo puedo decir, por ejemplo, oye, fíjate que el pollo está a 1.000 soles, ¿no es cierto? Y esa es una opinión. ¿Y cómo sabes que está a 1.000 soles el pollo? Ah, es que lo he visto en Facebook. Ha subido a 1.000 soles. Así, ¿sí? Y uno que es suspicaz o receloso diría, oye, ¿estás seguro que el pollo está a 1.000 soles? Sí, yo lo he visto en Facebook, ¿no es cierto? Lo he visto en Instagram. Ahí está. Entonces es cierto. Y claro, una persona con dos dedos de frente diría, puede ser, no niego que pueda ser posible, pero no me convence en realidad que lo hayas visto en Facebook y que por eso ya tenga que ser cierto. Entonces, ¿qué cosa es lo que tienes que hacer tú? Contrastar esa afirmación. ¿Cómo? Yendo al mercado, pues. Preguntas, ¿cuánto está el pollo? 10 soles. Ah, era mentira que estaba a 1.000, ¿no es cierto? Entonces, el conocimiento tiene que ver con una opinión contrastada, de acuerdo con la teoría tradicional del conocimiento, dice aquí. Con frecuencia fue una promesa vacía que los actos efectivos de conocimiento en raras ocasiones han hecho, ¿no es cierto? Individual o colectivamente, los hombres están obligados a operar de igual modo con las opiniones que por lo general escapan a su examen, a su escrutinio, a su análisis, ¿no es cierto? No obstante, aunque la diferencia entre la opinión y el conocimiento escapa también a la experiencia vivida y como afirmación abstracta no se acerca jamás a ella, eso es interesante de hecho, pierde al menos de forma subjetiva en la conciencia de los hombres su sustancia. ¿Ok? Estos últimos no disponen de medio alguno para protegerse contra el hecho de que toman sus opiniones como conocimientos y sus conocimientos por simples opiniones. Si desde Heráclito, ¿no es cierto?, filósofo griego, los filósofos han atacado a todos aquellos numerosos que eran prisioneros de la opinión simple, en lugar de reconocer la verdadera esencia de las cosas, su pensamiento elitista no ha hecho más que cargar al pueblo con una culpabilidad nacida durante la instauración de la sociedad, ya que la instancia que arrebata a los hombres el poder de distinguir entre opinión y verdad es la sociedad. La opinión común sustituye a la verdad en los hechos y al fin y al cabo, de manera indirecta también, en la mayoría de las teorías positivistas del conocimiento. No es como quiere la ideología, la evidencia la que decide lo que es verdad y lo que es una simple opinión, sino el poder de la sociedad. Vean esto lo peligroso que es, ¿no? Ya quisiéramos nosotros que en rigor lo que se señale como verdad, ¿no es cierto?, dependa, por supuesto, de los hechos, de la contrastación de hechos. Pero aquí dice que quien decide qué es verdad y qué es una simple opinión, ¿no es cierto?, es el poder de la sociedad, la que denuncia como pura arbitrariedad lo que no coincide con su propia arbitrariedad. La frontera entre la opinión sana y la opinión patógena la traza efectivamente la autoridad del momento y no un conocimiento objetivo, que debiera ser, ¿no es cierto? Debiera ser, pero no ocurre. Bien, lean de nuevo el texto, por favor, en unos 5 minutos, vayan desentrañando por ahí algunos aspectos y en breve volvemos para resolverlo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos.
Muy bien, jóvenes, vamos entonces con la resolución de este texto. Diferencia de Teodoro Adorno, ¿no? La diferencia entre opinión y conocimiento. Al fin y al cabo, lo que determina el valor de verdad no es la contrastación de hechos, dice Teodoro Adorno, sino más bien lo que impone el grupo, o lo que impone el colectivo, y eso en realidad no debería ser, ¿no? Eso además se vincula con una reconocida falacia, la falacia ad populum. Bueno, vamos entonces, jóvenes, con la pregunta número uno. Preguntas número uno, dos y tres. Fundamentalmente, Adorno argumenta en torno. ¿Cuál sería la clave ahí? ¿Cuál sería la clave, por favor? Vamos. ¿Cuál sería la clave? Hablen ahora o callen para siempre, queridos cachimbos. ¿Qué me dicen por ahí? La uno es la A, por supuesto. Sí, 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 es la A. ¿No es cierto? Es la A. Eh, Fundamentalmente, Adorno argumenta en torno a la distinción entre opinión y verdad. ¿Cómo no? ¿Al papel del individuo entre la sociedad? No. Tiene que ver con cómo, Vanessa, tiene que ver con cómo nosotros categorizamos lo que es cierto o no. Por esa razón, inicia señalando una cosa es opinar y otra cosa es tener la verdad, no estar en lo cierto. Son dos cuestiones diferentes. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, la clave aquí es la alternativa A. ¿Ok? Vamos a señalarla, vamos a indicarla ahí. Y vamos ahora con la pregunta número 2. La pregunta número 2 nos dice lo siguiente. ¿Es compatible con la propuesta de Adorno afirmar que compatible, ojo, compatible? ¿Qué me pueden decir ahí al respecto? Vamos, vamos, ya lo tienes. ¿Cuál sería la clave ahí? En la número 2, ¿no es cierto? La clave me dicen que es la C. O sea, puede existir una opinión totalmente personal. Es que en realidad las opiniones son colectivas. ¿Estamos de acuerdo? Se fundan en lo colectivo también. Es por esa razón que no tienen pues un carácter de verdad. Es lo que se señala ahí. ¿Sí? El criterio de validez tiene un carácter social, ¿no es cierto? Eso sería compatible. Nos piden lo que es compatible, ojo. O lo que es, perdón, sí, lo que es compatible. ¿Sí? Entonces, en el caso de la número 2, para explicarme, ¿no es cierto? Eh, la sociedad es la que finalmente determina lo que es cierto o no, ¿no es cierto? No quiere decir que eso esté correcto o incorrecto, ¿eh? Es en realidad un hecho. Entonces, en ese sentido, en la número 2 la clave es la B, ¿sí? De acuerdo con Adorno, efectivamente, lo que ocurre hoy por hoy es que el valor de verdad lo impone pues el grupo, lo impone el colectivo. Eso es incorrecto, obviamente, no está bien. Pero en la lógica de Adorno eso es lo que ocurre. Ahora, nos piden aquí arbitrariedad, ¿no es cierto? Que está aquí abajo, ¿sí? No es como quiere la ideología, dice acá, la evidencia la que decide lo que es verdad y lo que es una simple opinión, sino el poder de la sociedad, la que denuncia como pura arbitrariedad lo que no coincide con su propia arbitrariedad. Entonces, en el caso de arbitrariedad, implica una concepción dogmática, coherentista, intuicionista, relativista del conocimiento. ¿Cuál sería la clave ahí? En la número 3, la clave correcta es la D, Vanessa. Vivian me dice la dogmática, no, es relativista, ¿estamos de acuerdo? Porque va a depender, por supuesto, de qué cosa es lo que piensa el colectivo, ¿ok? Es arbitrario eso, así de concreto, así que va a haber varias verdades, de acuerdo con el colectivo. Podemos establecer a partir del texto que la ideología está relacionada con la teoría tradicional del conocimiento, soslaya cualquier análisis. Denme un segundito, por favor.
Bueno, seguimos entonces, ¿eh? Seguimos. En la número 4, entonces, ¿no es cierto? La ideología, ¿ok? Que es justamente lo que Adorno discute en el texto. La evidencia es la que decía al final en el marco ideológico, ¿no? Por eso, y voy a pasar a citar esa parte, donde dice, la opinión común, ojo con eso, sustituye a la verdad en los hechos, y al fin y al cabo, de manera indirecta también en la mayoría de las teorías positivistas del conocimiento. No es, como quiere la ideología, la evidencia la que decide lo que es verdad. Para la ideología es la evidencia la que determina que algo que tú dices no sea una opinión, sino sea verdad. ¿Ok? Y la opinión simple, Mondi Lironda, ¿no es cierto?, es aquella que no se sostiene en evidencia, ojo con eso, sino en el poder de la sociedad. ¿Sí? Y entonces dice acá, la ideología, ¿qué cosa es lo que han marcado ustedes? 4C me dicen, coincide con el poder de la sociedad sobre el conocimiento. ¿La ideología? No, esa es la opinión. Ojo con eso. Para la ideología, la verdad, dice claramente Adorno, se sostiene en la evidencia. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso no es lo que se impone. Lo que se impone es la verdad sobre la base de lo que el colectivo piensa que es verdad. ¿Bien? La clave correcta no sería la C entonces, sino más bien la alternativa B. Perdón, la A está relacionada con la teoría tradicional del conocimiento. ¿No es cierto? Así de concreto. ¿Sí? Ahí está. Alternativa A. Y finalmente, si un científico social considerase que la opinión común es verdadera, solo si guarda correspondencia con los hechos. Ojo con eso, que es muy importante. Si guarda correspondencia con los hechos, entonces el autor del texto, a ver, ¿cuál sería la clave? Ya, entonces, la clave correcta ahí, ¿no es cierto? Me dice por ahí, es la alternativa D, me dice por ahí Vanessa, ¿no es cierto? Y apoyaría la vigencia de la concepción tradicional de la verdad, ¿no es cierto? El autor del texto apoyaría, ¿no es cierto? Eh, la vigencia de la concepción tradicional de la verdad, ¿eh? Ujú. No, en realidad lo que pasaría aquí respecto de la lógica de Adorno, ¿no es cierto?, es que él impugnaría esa perspectiva o ese punto de vista, ¿sí? Porque se aleja, por supuesto, de lo que ocurre en el común denominador. Para Teodoro Adorno, porque aquí se enfoca en el científico social, ojo con eso, no en el pueblo, ¿ya? Teodoro Adorno le diría a ese científico social, oye, científico social, ¿tú realmente crees que la opinión común es verdadera porque guarda correspondencia con los hechos? Sí, eso creo. Estás patinando horrible, oye, científico social. ¿No te das cuenta que la gente en realidad asume una opinión común como verdadera, no por los hechos, sino por lo que piensa todo el colectivo? ¿O eres en realidad una persona que vive de espaldas a la realidad, ¿no es cierto? Y no te enteras de lo que está pasando realmente, ¿no? ¿O eres un charlatán? Porque si tú me dices que la opinión común es verdadera, ¿no es cierto? Porque guarda correspondencia con los hechos, simplemente no conoces nada de lo que está ocurriendo ahorita. Vives metido en tu casa. Porque estas personas que están aquí caminando, ¿no es cierto?, asumen que lo que están señalando es cierto, no por su correspondencia con los hechos, repito, sino porque todo el colectivo ha aceptado que eso es así. ¿Es arbitrario? Es arbitrario. ¿Eso debería cambiar? Debería cambiar. Pero esa es la realidad. No me puedes decir tú, científico social, que la verdad, o perdón, que la realidad es otra. Yo estoy de acuerdo contigo con que en efecto debería haber una correspondencia con los hechos, pero eso no es lo que está ocurriendo ahora, es lo que le diría Adorno a este científico social. En consecuencia, la clave no puede ser la D, la clave sería la B.
¿ok? Rechazaría esa concepción por alejarse de la situación real. Profesor, ¿y cuál es la situación real? La situación real es que las personas confían en su sentido común, confían en sus opiniones comunes, porque todos los demás, ¿no es cierto?, piensan exactamente lo mismo. Así de concreto. Por consiguiente, la clave aquí es la alternativa B. Quisiera saber si hasta aquí está claro o no está claro. ¿Está claro hasta aquí todo? ¿Está claro hasta aquí todo? Bien. Vamos ahora con el texto número 2. Ok, vamos con el texto número 2. Muy bien, vamos ahora con el texto número 2, que es sobre, ¿no es cierto? Ya nos enteraremos, dice acá. En el Perú se han evaluado los conocimientos, las percepciones y las prácticas de los usuarios de los servicios de salud con respecto a sus derechos al acceso a los servicios de salud. El acceso a la información, a la atención y la recuperación de la salud, al consentimiento informado, así como a la protección de los derechos en salud, aspectos reconocidos en la normatividad peruana vigente. En la encuesta nacional de satisfacción de usuarios en salud del año 2015, en su salud, desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática y su salud, con una muestra representativa nacional, se evidenció una baja proporción de usuarios de la consulta médica ambulatoria con conocimiento adecuado y con percepción de cumplimiento pleno de sus derechos. Figura 1. Adicionalmente, como intermediario de la protección de los DES, ¿no es cierto? Derechos en salud, en esa misma encuesta se observó que 11,4% de los usuarios tuvieron problemas en la atención en los últimos 6 meses. Sin embargo, solo 22,6% presentó un reclamo y de estos, 16,6% refirió, ¿no es cierto?, haber recibido la solución total del mismo. Estos hallazgos plantean la presencia de meridianas insuficiencias en el ejercicio de los derechos en salud. DES es derechos en salud por parte de los ciudadanos peruanos. Entonces vean ustedes, un conocimiento adecuado sobre las DES, o sea, sobre los derechos en salud. Respecto del acceso, ¿no es cierto?, adecuado sobre DES, acceso a los servicios de salud, apenas el 9,9% cuenta con un conocimiento adecuado sobre ese derecho en particular. ¿Cuál derecho, profesor? Acceso a los servicios de salud. El 12,6% presenta un conocimiento adecuado con el acceso a la información, ¿no es cierto? ¿Cuál acceso a la información, profesor? A la información sobre sus propios derechos. Un conocimiento adecuado sobre la atención y la recuperación en la salud, 16%. Y sobre el consentimiento informado que te dan a ti para que lo firmes. Oye, por si acaso, cuando nos hemos ido a vacunar, por ejemplo, oye, ¿estás seguro de los riesgos, no? Sí, 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 ya firma acá tu consentimiento informado. El 19,7% tiene un conocimiento adecuado sobre eso. Ahora, en el caso de la percepción sobre el cumplimiento ya propiamente de los derechos en salud, el 24,8% piensa que se ha cumplido con el acceso a los servicios de salud. Solo el 24,8%. El 24,1% sostiene que el acceso a la información es cabal. El 31,6% sostiene que la atención y la recuperación de la salud ha sido correcto, es el adecuado, es el esperado. Y finalmente el 51,9% piensa que efectivamente se ha ejecutado, ¿no es cierto?, el cumplimiento de brindarle un consentimiento informado al paciente. ¿Ok? Bueno, esos son los datos, esa es la evidencia. Les voy a dar un par de minutos para que lo puedan leer con más calma y continuamos en 2, 3 minutos, ¿ok? Con las preguntas. Vamos.
Bueno, continuamos entonces, jóvenes cachimbos. Dice acá, creo que vamos por un texto más, ¿eh? Un texto más, me parece que sobrado le hacemos. ¿Cuál sería el tema central del texto, jóvenes? Noten ustedes que aquí hay dos cuestiones, ¿eh? Conocimiento adecuado sobre los derechos en salud por parte de los usuarios. Hay un conocimiento adecuado, ahí está el gráfico de la izquierda, y la percepción sobre el cumplimiento, a la derecha, que está de negro, ¿ok? Así que vamos, la primera pregunta dice, ¿cuál es el tema central del texto? ¿Cuál creen ustedes que sería la clave? Me parece por aquí que Vivian ya adelantó una clave, me parece eso muy positivo. ¿Cuál sería? Vivian me dice que la clave es la B. ¿Están de acuerdo con ella, jóvenes? Vanessa, muy bien. La clave es la B. Sí, 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 sí. De acuerdo con ustedes. Perfecto. Texto muy sencillo, ¿eh? Este texto ha sido un texto de examen, de hecho. Ha venido en uno de los exámenes de la pre. Así que un poco para entonar, lo planteamos aquí. Meridiana. Meridiana. Dice acá, estos hallazgos plantean la presencia de meridianas insuficiencias en el ejercicio de los derechos en salud. ¿A qué nos referiremos con meridianas? Se puede empezar por notoria, brillante, aclarada, luminosa. Notorias deficiencias. En la número 2, Vivian, Vanessa, Catherine, perfecto, la clave es la A. Muy bien. Correcto, correcto. Muy bien. Ahí está, clave A. Pregunta número 3. Pregunta número 3. ¿Es incompatible con el desarrollo textual afirmar que la actitud de los usuarios frente a un potencial reclamo? ¿Cuál sería la clave entonces ahí? Muy bien, ya están por aquí interactuando. Nos piden lo que es incompatible. Y entonces Vivian me dice que es la C. Es de interés en un alto porcentaje, ¿no es cierto? Posiblemente por la consideración de que este sea eficaz para conseguir un trato justo. Nada que ver, pues. O sea, la percepción es completamente negativa y por esa razón aquí se habla, ¿no es cierto?, de deficiencias en el sistema de salud. En consecuencia, la clave correcta es la C. Muy bien. Sí, muy bien. Muy bien, estimada Vivian, perfecto. Perfecto. Muy bien. Pregunta número 4. Se colige el desarrollo textual que un servicio óptimo de salud. Sería óptimo si, entre otros aspectos, se mejorara, ¿no? Acá debió ser un servicio de salud, sería óptimo si, entre otros aspectos, se mejorara la metodología, el canal de reclamos, la manera en que se estructuran las encuestas, la atención del paciente asegurando que éste recibe información pormenorizada, ¿no es cierto?, sobre los servicios. ¿Cuál sería la clave en la pregunta número 4? Me parece que cae madurez, está bien sencilla, está bien sencilla. Pregunta de examen. ¿Cuál sería la clave? Vamos. La 4 es la D, efectivamente. Claro. O sea, si nosotros quisiéramos un servicio de salud óptimo, se tendría que mejorar no solo la atención al paciente, atenderlo bien, atenderlo a tiempo, no dejarlo por ahí esperando horas, sino que éste reciba toda la información del caso. Esa es la clave. Muy bien. D. Perfecto. Y ahora vamos, ¿no es cierto?, con la pregunta número 5. Si existieran políticas públicas de difusión de los derechos de salud desde la escuela, posiblemente, si existieran políticas públicas de difusión de los derechos de salud desde la escuela. Muy sencilla también esa clave, muy sencilla también esa clave, muy sencilla. ¿Cómo no? La clave correcta es la C. Los usuarios ostentarían un conocimiento previo consistente sobre los procedimientos de atención. Entonces, ya no habría pues ningún inconveniente en la manera como se le atiende pues al paciente, porque él estaría al tanto de cuáles son sus derechos, etcétera, etcétera. Bien, vamos ahora con este microtexto. Dice,
Brasil es, con una diferencia abrumadora, el país de Latinoamérica más poblado, con alrededor de 200 millones de personas que residen en su territorio, según datos de The World Bank. No puede sorprender entonces que también sea el estado con mayor número de usuarios de Internet en esta región, como se ve en el gráfico, ¿no es cierto? De Estatista, elaborado con datos de We Are Social, el país cuenta con 139,1 millones de personas que se conectan a la red. Es decir, el 66% de su población. A este le sigue México, con 76 millones de personas que se conectan a la red. En Brasil, más de la mitad de los encuestados dijeron conectarse a Internet todo el día, más del doble que en Estados Unidos. Además, más de la mitad de los encuestados dicen que las redes sociales consumen la mayor cantidad de sus vidas virtuales, más que las actividades transaccionales y de compras. O sea, más invierten tiempo en redes sociales, Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, qué sé yo. Y cuando se trata de comprar en línea, ¿no es cierto? O realizar alguna actividad transaccional, bueno, simplemente no es que lo utilicen mucho. Y aquí aparecen datos bastante interesantes, ¿no? Brasil, de hecho, es el país con más usuarios conectados de Latinoamérica. 139,1 millones de personas, seguido de México con 76, Argentina con 34,79, Colombia 28,48, Perú 20 millones, ¿no es cierto? Venezuela, Chile, Ecuador, Bolivia, Puerto Rico, Uruguay. Uruguay es el país con menos conectados en Internet. ¿Ok? Ahí estamos. Ahí estamos. Y ahora vamos, ¿no es cierto? Vamos. Muy sencillo este texto. Ya ahora nos quedan 3 minutos para el receso, así que les voy a rogar que lean la información una vez más y luego resolvemos este textito, ¿ok? Estamos cañón, no hay problema, estamos a tiempo, estamos resolviendo todo como se debe y estamos en la sección B, ¿sí? Sí, 3 minutos, querida Karina, muchas gracias y continuamos. ¿Mm? Muy bien, ya está todo por aquí. Muy bien, jóvenes, entonces continuamos después del receso, ¿sí? Descansen 15 minutos, nos vemos en breve.